Hola gente. Espero y hayan tenido un buen día y que estén preparados para la noche. Mi nombre es Link Polecat. Y este es mi primer video y para inaugurarlo contaré unas creepypastas algo breves, espero y las disfruten. La primera creepy se titula Baño de pozo. Mis abuelos eran gente tradicional, con una finca grande en medio de un cerro. Ir a su casa por supuesto era toda una aventura para los nietos, ya que mi abuela nos hacía pasar noches en vela con sus aterradoras historias de brujas y otros espantos. Una noche de aquellas, todos los nietos estábamos en la sala acompañados de nuestros padres y por supuesto de mis abuelos. Mi abuela comenzó con sus historias de brujas y de todas las apariciones que había visto y oído en aquel lugar. Pasábamos un rato ameno y familiar, pero llegó un momento en el que la bebida hizo su efecto y tuve que ir al baño. Después de varias historias de horror ya estaba lo bastante sugestionado como para saber que el escenario que me aguardaba era sin duda el perfecto para ver alguna de las apariciones que contaba mi abuela. Un baño de pozo, alejado de la casa, sin luz y con un inmenso árbol a su lado. Pedí a mi tía que me acompañara al baño, ya que mis padres estaban afuera conversando con otro de mis tíos. En un principio mi tía no aceptó, y tuve que insistir hasta que logré convencerla. Para colmo de males, antes de salir al baño mi querida abuela aprovechó el momento para darme un buen susto, diciendo: «Uy, en ese árbol es donde se paran las lechuzas, a ver si no te chiflan», dijo riéndose. Salí entonces al baño acompañado de mi tía, a quien intentaba sacarle plática para evitar sentirme solo y también para distraerme del tétrico escenario. A regañadientes mi tía me contestaba, hasta que al fin llegamos al baño. Me metí en el cuartucho mal construido y me di cuenta de que además de orinar, ahora tenía otras necesidades, y tuve que aprovechar el momento ya que no pensaba volver a ir a ese baño en toda la noche. Me bajé los pantalones y empecé mi cometido, escuchaba a mi tía moverse afuera y eso me tranquilizaba. «Tía, está bonita la noche, ¿verdad?» «Ajá». Seguí con lo mío, hasta que algo me congeló la sangre. Por la rendija debajo de la cobija que cubría la entrada del baño, pude ver las patas de lo que parecía ser una cabra o una oveja. Con lo sugestionado que estaba de inmediato vino a mi mente la idea de ver al demonio parado afuera de la puerta en cuanto abriera. «Tía, ¿qué es eso?» «Un chivo», respondió. Terminé de hacer mis necesidades y tomé papel mientras le preguntaba a mi tía. «Es bien incómodo este baño, ¿verdad, tía?» «Apúrate que tengo frío», me contestó. «¿Frío? ¿En agosto? Había 35 grados y mi tía tenía frío». Me pareció extraño aquello, ya que yo incluso estaba sudando. Moví la manta que cubría la entrada, y salí. «Tía, ¿cómo es que tiene frío si hace bastante calor?» Me quedé helado cuando vi la ventana de la casa, y pude ver a mi tía sentada en la sala, conversando con los demás. Pero lo peor de todo fue cuando alguien detrás de mí respondió a mi pregunta. «Tengo frío por el calor que paso en el infierno». Esta creepypasta se titula La foto. Era una noche alegre, Mike festejaba con sus amigos la recién llegada primavera, todos bebían y se divertían y como siempre Mike llevaba su cámara encima y se dispuso a sacar fotos. La noche finalizó rápidamente. A la mañana siguiente, después de despertar con un fuerte dolor de cabeza, encendió el ordenador, conectó su cámara y miró las fotos de la noche anterior, observó foto por foto hasta que una le llamó la atención, un extraño punto cerca de un edificio le causó escalofríos, al acercar la imagen, el punto comenzó a tener forma, una figura, la figura de una mujer cayendo. Llamó rápidamente a Eric para comprobar si lo que veía era cierto. Eric. Hola. Mike. Eric, ¿hubo algún incidente cerca de tu casa? Eric. No. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Mike. No, nada. Nos vemos luego. Después de colgar, quedó mirando fijamente la imagen hasta que decidió borrarla, tomó su mochila y comenzó su camino a la escuela. Después de una larga clase de matemáticas llegó el recreo, su compañero pidió ver las fotos de la fiesta, Mike sin problemas le entregó su cámara. Mientras las fotos pasaban, una le volvió a llamar su atención, al pedir a su compañero que volviera a la foto anterior, observó que era la misma imagen que había borrado hace solo unas horas atrás. Mike volvió a borrar la imagen, sin pensarlo dos veces. La noche había llegado y con ella el sueño, fue hora de ir a dormir. Por su mente solo pasó una imagen antes de quedar por completo dormido, era la de aquella mujer cayendo. ¿Dónde estoy? Mike observaba la ciudad desde la gran altura, no comprendía por qué estaba en el borde del edificio.
Sintió como su cuerpo le decía que avance hacia el vacío y así lo hizo. Mike estaba cayendo sin poder detenerse a escasos centímetros del suelo, despertó sudando y con la respiración agitada. Solo fue un sueño, pero por alguna razón que no supo comprender ese sueño, le producía una sensación rara como si lo hubiera vivido. Cuando su respiración por fin volvió a la normalidad, algo llamó su atención. Sus ojos se abrieron de par en par reflejando miedo y confusión. El ordenador estaba prendido y en él yacía la imagen de la mujer cayendo. No comprendía el por qué, ni el cómo la imagen podría estar en el ordenador, ya que él nunca pasó las imágenes en el ordenador, y sin contar el hecho de que había borrado dicha imagen en 2 diferentes oportunidades. Sin pensarlo volvió a borrar la imagen y con pánico desconectó el ordenador. La escuela no lo distraía de aquella imagen, el que haya surgido una tercera vez era preocupante, no sabía quién podría estar jugándole una broma, o si el hecho de que aquella mujer lo estuviera siguiendo. Un sonido lo distrajo de sus pensamientos, el sonido de su celular indicaba múltiples mensajes de un número desconocido, que no paraba de atacarlo. El miedo tomó control de su cuerpo, una imagen se repetía varias veces en cada uno de esos mensajes, la mujer cayendo no dejaba de aparecer ante sus ojos. Nuevamente el pánico y el miedo surgían de cuerpo. Él borró todas aquellas fotos, pero enseguida era nuevamente atacado por ellas, sin saber qué hacer, apagó su celular y lo guardó en su mochila, procurando olvidar aquellos mensajes que tanto lo asustaban. En el salón, no sabía si su tensión lo engañaba o si de verdad podía ver a la mujer, que lo miraba sin vida desde el suelo, si la veía caer desde los techos de los edificios, o si lo hacía a su lado observándolo. Su corazón latía tan deprisa, parecía que iba a estallar. El timbre logró hacerlo reaccionar. De camino a su casa no pudo evitar sentir que lo observaban. La noche se hizo presente y con ella su cansancio, después de horas de meditarlo decidió ir a dormir. Como la última vez, la mujer apareció en su mente unos segundos antes de quedarse dormido. ¿Dónde estoy? Pero no pasaron los segundos que comprendió dónde se encontraba, su cuerpo le ordenaba que avanzara pero él no cedió, pero no pudo luchar mucho tiempo, pues su cuerpo lo obligó a caer por el precipicio de aquel edificio, un cosquilleo de adrenalina y miedo recorrieron su cuerpo, no entendía por qué soñaba tal suceso y por qué parecía tan real, a escasos metros del suelo una figura comenzó a distinguirse, la mujer lo esperaba con los brazos abiertos, y una sonrisa macabra, y entonces comprendió, que no iba a despertar, puesto que eso no era un sueño, sino la realidad. La tercera historia se llama, Sé que estás despierto. El chico sabe que si da la más mínima señal de que está despierto, estará perdido. Sabe que si eso se da cuenta de que él lo ha oído todo, morirá. El muchacho está tenso, arropado con su manta hasta la cabeza, exhalando aire caliente y húmedo que se acumula en el espacio que ha creado la sábana. Necesita aire fresco, pero el más leve movimiento lo delataría. Su padre y su madre lo miran fijamente, sin parpadear. Horas antes, el muchacho apenas se había acostado. Había sido un día bastante largo. 3 exámenes en 3 horas, pruebas en gimnasia y, además, entrenamiento de fútbol. Todo eso lo había dejado molido. Al otro lado de la pared, sus padres veían un reality show bastante cutre. Después de mentalizarse, se durmió. Un ruido leve lo desveló a medianoche. Estaba confuso y desorientado. Seguía escuchando el ruido, el cual parecía provenir del salón. Poco a poco abrió la puerta y caminó a través del oscuro pasadizo que llevaba al centro de la casa. El ruido se hacía cada vez más intenso y desagradable, similar al de los huesos al romperse. Lentamente, asomó la cabeza por la esquina. Horrorizado, descubrió el epicentro del ruido. Una masa de unos 2 metros estaba de pie, inmóvil. En su mano se encontraba el cuerpo sin vida de su padre. Tenía el pecho perforado y las extremidades destrozadas. A sus pies, estaba el cadáver de su madre partida por la mitad. El muchacho sintió la necesidad de gritar, pero sabía que si lo hacía no iba a contarlo. Intentando no hacer mucho ruido, el chico volvió a la habitación y se acostó de nuevo. Es todo un mal sueño, se decía a sí mismo. Mañana todo volverá a la normalidad. Aterrorizado, escuchó las fuertes pisadas del monstruo que acababa de asesinar a sus padres. Actuando por instinto, se tapó con la sábana y se hizo el dormido. Escuchaba cómo, poco a poco, esa cosa se acercaba. La tenue luz que ofrecía la luna le permitió ver lo que la figura hacía.
Aquella cosa se quedó quieta al lado del mueble. Respiraba profunda y roncamente mientras miraba hacia la cama. El chico, haciendo un esfuerzo inhumano, contuvo sus ganas de gritar y de correr. Cuando la bestia, por un motivo u otro, salió de la habitación, el chico saltó de la cama y observó por la puerta cómo la masa de carne se alejaba y se dirigía al salón. 10 segundos después, se dio cuenta de que volvía y el muchacho regresó al colchón, cogió la sábana y se tapó hasta arriba. El engendro entró de nuevo en el cuarto, llevando en su mano alguna cosa. El joven escuchaba cómo manipulaba algo. La fiera volvió a salir. El chico se destapó y pudo observar la macabra escena. El cuerpo sin vida de su padre estaba sentado con el cuello roto y la cabeza mirando hacia el lecho. Otra vez, intentó no gritar. El monstruo volvió una segunda ocasión, ahora con el torso arrancado de la madre, el cual puso al lado del padre. También tenía la cabeza en dirección a la cama. La gigantesca figura se agachó y en ese momento el muchacho se arropó totalmente. Notó cómo la bestia se alzaba y se acercaba hacia él. Sentía su forzosa respiración y notó cómo escribía alguna cosa en la pared. El adolescente hacía lo que podía para no delatarse. Después de eso, el engendro salió de la habitación y desapareció en la oscuridad. Entre sollozos, el muchacho, aún tapado hasta la sien, consiguió conciliar el sueño. A la mañana siguiente se despertó por el fuerte olor que salía de los cadáveres de sus padres. Aún sin creerlo, recordó lo último que había hecho el asesino. Giró la cabeza y, horrorizado, pudo leer una frase escrita con sangre y rabia, que decía: «Sé que estás despierto». Gracias por haberme escuchado. Agradecería mucho tu suscripción. Y si dejas tu me gusta para saber que el contenido es de tu agrado, y tu comentario. Nos veremos en otro video. Hasta la próxima.